Revolución en Estados Unidos, la cuna del capitalismo. Cada uno se vale por sí mismo, el bienestar del individuo por sobre la comunidad, la mano invisible y todas esas cosas. Y digamos que los gringos no están en su mejor momento. Conflicto social, violencia política, brutalidad policial, armas, racismo, xenofobia, nombren algo malo, Estados Unidos probablemente lo ha hecho. Y por lo mismo, para cualquier artista es muy apetitoso reflexionar sobre las bases del país, especialmente si eres un ciudadano norteamericano. Es normal sentir rabia por las injusticias que ocurren en tu tierra y por ello tenemos una larga tradición de cine de protesta estadounidense. Ahora, ese cine de protesta no tiende a venir desde las altas corporaciones, desde los grandes estudios, por justa razón. Por más que algunos de ellos se quieran vender como aliados en el conflicto de clase, es más o menos evidente cuando una visión viene desde un millonario quien realmente nunca se ha enfrentado a estos problemas sobre desigualdad social. Ellos queriendo decirte, no, sí, yo sé cómo te sientes. Menos aún veremos esto de la mano de un filme de alto presupuesto. Entra Paul Thomas Anderson, un director que ha dedicado prácticamente toda su carrera a capturar un tipo de agitación estadounidense en distintos ángulos y eras. Películas porno, televisión, romance, los orígenes del capitalismo, de las religiones modernas. Anderson se ha dedicado a reflexionar sobre los cimientos de la sociedad norteamericana. Y fuera de algunas películas como Embriagado de Amor, su cine tiende a localizarse en el pasado. Puede ser siglos hacia atrás o tan solo un par de décadas. Y Vineland es una novela de Thomas Pynchon, la cual ha estado en mente del director desde hace unas 2 décadas. Originalmente iba a ser el proyecto inmediato luego de El Hilo Fantasma en 2018, pero llegó Licorice Pizza. Su mente se fue a otro lado y, cuento corto, llegamos a su adaptación del libro Una batalla tras otra. Un filme que no solo se dedica a reflexionar sobre la relación del hombre con los Estados Unidos, pero también de un tema paralelo y alegórico a su filmografía, la relación entre padres e hijos. En esta película, Leonardo DiCaprio protagoniza como Bob, el miembro de un ex grupo revolucionario, quien se verá en la búsqueda y rescate de su hija, luego que un antiguo enemigo vuelva a su vida. Paul Thomas Anderson es uno de los más grandes en jamás hacerlo. Nombren una película de él y probablemente es una obra maestra. Magnolia, Boogie Nights, Petróleo Sangriento, The Master. Pregúntale a cualquiera su película favorita del director y estoy seguro que tendrán tantas respuestas como películas hay en su filmografía. En que incluso diría que sus menos queridas en general, como Vicio Propio o la reciente Licorice Pizza, tienen fanáticos que la defenderán a morir. Por lo que sí, esta película fue de mi top 3 más anticipadas del año y con justa razón. Nunca, jamás desconfíes de Paul Thomas Anderson. El cine del director ha sido esta constante reflexión sobre el suelo estadounidense. Y por lo mismo, este filme se encuentra en una verdad que lo acerca y aleja del resto de su cine. Cómo nuestra relación con el país y el activismo es paralela a la relación con nuestra familia. La comparación más obvia aquí es con Petróleo Sangriento, una obra maestra que describe el nacimiento del capitalismo en Estados Unidos, mientras en paralelo es una oscura y violenta relación padre-hijo. Y en Una batalla tras otra, me atrevería a decir que el director toma su enfoque más optimista sobre estos temas. La película comienza con estos actos revolucionarios, un grupo de extremistas de izquierda liberando a inmigrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en puntos de deportación. Y de ahí en adelante examina la personalidad de este grupo, pero nunca desde un juicio, sino más bien una real curiosidad, como si fueran personas reales. Todo el operativo del director acelera a máxima velocidad. Esta película es el segundo largometraje en ser rodado en VistaVision desde los años 60, siendo el primero la reciente genialidad que fue El Brutalista el año pasado. Y el director usa este formato y magnifica las imágenes. El ritmo es intenso, brutal, un filme de casi 3 horas que vuela con el pulso de un cirujano. Cada latido tiene su punto, no hay espacios muertos entre escenas. El primer acto es contextualizante, conocemos a este grupo, quiénes son, qué los motiva, de qué se trata cada uno, pero donde realmente está la carne es en el conflicto que describí en la premisa. La historia comienza una vez Bob y su hija se separan y de ahí en adelante es esta búsqueda constante. Y el corazón de esta historia está en esa relación, que se paraleliza con su contenido político. Bob es un ex revolucionario quien, como dice el título, lucha una batalla tras otra. Y el filme hace esta gran comparación entre paternidad y compromiso social. Ser un activista
lucha es comprometerte a pelear toda tu vida. No es algo de una vez y listo. Es estar toda tu vida mirando tras tu hombro, con un compromiso por tus ideales y por abrazar la contradicción, como lo es ser padre. Ser papá es también una batalla constante. Es estar ahí para tus hijos sin realmente esperar que termine algún día. No dejas de ser papá como no dejas de ser activista. Es un compromiso para siempre y no solo estás destinado a cometer errores, sino que en gran parte vas a sentir que la satisfacción que traes de esta lucha puede ser mínima. Por lo mismo, me gusta mucho cómo, a pesar del tono sardónico, nunca siento que el director juzgue las decisiones de estos personajes. Bob es un alcohólico, marihuanero, pero tiene un legítimo amor por su hija y mete la pata más por incompetencia que por real mala intención. Asimismo, como es con su activismo. Uno de los puntos claves es que nosotros, como personas, esperamos hacer bien. Esperamos que todo lo que hacemos tenga un punto, una meta, un desenlace, que haya luz al final del camino. Pero nos vamos a equivocar, vamos a meter la pata de formas que no nos imaginamos y esperamos que nuestros hijos hagan algo un poco mejor que nosotros, que sean mejores padres, que traten mejor el planeta, que sean mejores ciudadanos. Y asimismo, es clave cómo el personaje de DiCaprio es dejado ir por la ola. Una vez el grupo se desarma, él pierde real visión de qué es lo que está pasando a su alrededor y qué es lo que puede hacer. Lo que abre la pregunta, ¿qué es un revolucionario sin la revolución? De la misma forma en qué es un padre sin su hija. La relación entre Bob y Willa es hermosa. Es el corazón de este filme, tal como dije. Tiene estos momentos de calidez inmediatos que te ablandan el corazón. Te recuerdan por qué vamos al cine, para sentir. El filme cuestiona qué significa ser un padre, pero también que la imperfección es parte del proceso. Solo podemos esperar hacerlo un poquito mejor que los que vinieron antes que nosotros. Y hacia el final, ellos tienen una de las escenas más hermosas, de la que ya comentaré en un rato más. ¿Y qué decir de las actuaciones? Miren, yo creo que damos a DiCaprio por sentado. Yo sé que es inmensamente querido y galardonado, pero no nos detenemos lo suficiente a recordar lo gigante que es como actor y lo dispuesto que ha estado a dar vuelta a su carrera. Más o menos desde El Lobo de Wall Street, Leo se ha detenido en este tipo de rol patético y humillante y sabe cómo exprimirlo al máximo. Tiene un increíble pulso para la comedia sin perder el impacto del drama. Podemos reírnos y emocionarnos de igual magnitud con su interpretación. ¿Y qué decir? Es probablemente la actuación masculina de este año. Una máquina sin frenos. Y luego está la revelación de Chase Infinity como Willa, la que queda en la historia como uno de los más grandes debuts juveniles de todos los tiempos. Responde perfecto al resto del elenco, es dura, carismática y llena de personalidad. Los personajes adolescentes son fáciles de escribir mal y peor aún de actuar. Se requiere especial talento llegar a este nivel de maestría, y lo que el guión junto con la actriz hacen es especial de una forma dulce y valiente. Esta película está ambientada en los tiempos actuales y si se siente como una cosa, es una respuesta a la agitación política que sentimos ahora. La historia comienza en este centro de detención y nos entrega imágenes que bien podrían ser reales, bien podría ser un documental en algunos momentos. Son cosas que pasan, son un producto del Estados Unidos actual, ese que trata al inmigrante como basura, que le escupe a sus ciudadanos, que reprime cualquier tipo de protesta, y el guión describe un momento de violencia política tan específico que bien podría ser la fotografía definida de esta época, lo que lleva al progreso de esta historia. Bob, alguien alejado de la revolución, se deja estar, no por ello pierde convicciones seriamente, pero se vuelve flojo, lo que le trae muchos problemas después. Y hay un muy divertido contraste entre cómo Willa, sin creer realmente en la paranoia de su padre, está mucho mejor preparada para una crisis que Bob. Y esto no solo construye una historia intensa en acción, es infinitamente divertida. Un chiste recurrente es Bob no sabiendo una contraseña, lo que es muy chistoso, no solo porque la secuencia en general tiene este constante introducción y remate que da para inmediatas carcajadas, pero además la actuación de DiCaprio tiene ese nivel de energía perfecto para este tipo de chiste. Tenemos humor físico de personajes cayendo de techos y golpeándose, y en general la oposición de puntos de vista sobre lo que está pasando. Hay un gran momento en que DiCaprio está conversando con alguien con quien tiene que sacar la información, y esa persona es alguien quien claramente no ha puesto las manos en el barro, y si bien lo que discuten suena bastante razonable, los
problemas que uno tiene con el otro realmente cuando los pones en frío tienen bastante sentido. Al mismo tiempo, el lenguaje que se utiliza hace humor no solo de lo extremistas que pueden ser algunos revolucionarios, pero también de lo fríos y de alguna forma tontos, algunos detalles en personas liberales que realmente no han puesto su vida en juego. Se define que los French 75 tienen buenas intenciones, pero no por ello la película se aleja de criticar a sus figuras. Perfidia Beverly Hills está interpretada por Teyana Taylor y es el personaje clave. Es quien gatilla la historia básicamente. El filme nos muestra todos los ángulos de estos personajes y ella es alguien quien quizás disfruta un poco demasiado de la revolución. Y para la película sería muy fácil solo decir todos son malos menos yo, pero el filme crea un elenco que se siente real, sin alejarse de aquello que los une. Ellos luchan por algo justo, tan justo que eventualmente tenemos la secuencia con Benicio del Toro en que se nos prueba que hay un punto en todo esto, en rescatar inmigrantes, en permitirles una mejor vida a los Estados Unidos. Incluso si en el proceso cometieron errores, vale la pena equivocarse por un bien mayor. Uno de los mayores errores que algunos de estos personajes cometen no es algo que realmente quieran hacer. Cuando se ven forzados a quizás matar a alguien, no es algo que hagan con gusto, es básicamente la situación en que se han metido. Y miren, no me puedo detener en cada personaje porque estaría hablando todo el día sobre esta película, pero Dios mío, Benicio del Toro, un perfecto rol secundario, divertido, carismático, una delicia de ver en pantalla. Luego está Sean Penn, quien no veíamos hace harto rato, siendo honesto, especialmente en un rol con esta carne, y acá él hace de principal antagonista, y su personaje refleja una contradicción muy fascinante, la mera existencia del supremacismo blanco. Muy temprano nos enteramos de lo mucho que lo calienta Perfidia, y por algún motivo eso no minimiza sus psicopatías nazis. El resto de la película es él intentando entrar en un culto de racistas e intentar enmendar errores que son absurdos, solo para que el remate final sea ¿qué significaría de verdad entrar en este culto? Es una genial burla a lo estúpido de los ideales racistas de estos conservadores, pero además una genial deconstrucción de cómo las raíces mismas de los Estados Unidos y particularmente los militares viven por esto, viven por un sueño de supremacismo. El filme no se detiene en ningún momento sobre sus críticas a la autoridad, al punto en que en un momento incluso tenemos un atisbo de una protesta que está ocurriendo y el filme nos muestra cómo la policía se infiltra en las marchas para agitar la violencia y justificar la represión. Es refrescantemente brutal para hacer una película estrenada por un gran estudio. Es decir, pensar que ejecutivos de Warner vieron esto, le asignaron un presupuesto y le dieron corte final a Anderson para un filme que es una constante crítica a los Estados Unidos, la policía y los conservadores, es increíble. Porque sí, vemos la hipocresía e incompetencia de los revolucionarios, pero nunca se cuestiona los ideales mismos o incluso el final de sus acciones. Nunca se implica que ellos se equivocaron al comprometer su vida a la revolución, sino más bien es este crudo retrato de qué significa enfrentarse a los Estados Unidos y cómo las consecuencias de ello pueden ser horribles. Pero no por ello las acciones contra los intereses mismos son menos buenas. Al final, incluso con todo lo que se perdió, se podría argumentar que este equipo hizo más bien que mal hacia el final. Y es clave con la conclusión misma. La nota en que la película cierra es una confirmación que todo sirve para algo y solo tenemos que aprender a ser un poco mejores, tratar el mundo mejor, hacer algo que nos haga sentido. Ahora, con todo lo que he comentado, podría sonar como un filme demasiado pesado, algo difícil de tragar, que esté constantemente sermoneando, pero no se equivoquen. Esta es la película más entretenida del año. Con magnífico pulso, el filme avanza y nunca pierde una nota entre escenas. Tú estás al borde del asiento, intentando y fallando en predecir el siguiente latido que fluye entre estas venas. Tal como mencioné, Anderson rodó esto en VistaVision y para ello volvió a trabajar con el director de foto de Licorice Pizza, Michael Bauman, quien si bien lleva más de una década en el equipo del director, no fue hasta este filme que tomó las riendas de la cámara. Y miren, critiquen todo lo que quieran de Licorice Pizza, pero que luce mal, no. Y aquí solo pisa el acelerador. Las secuencias de persecución nos proveen de un contraste de luz y sombras dignos de un noir, pero en un filme de acción. Las escenas se mueven con tanta sutileza que tenemos decenas de planos secuencia que no se perciben como tales. De repente estarás viendo una escena y pasarán minutos antes que notes que la cámara no ha cortado. El dinamismo del movimiento te convence que en todo momento todo está pasando. Y lo que esta historia pone en juego es suficiente para sostener la atención hasta el último respiro. El
montaje es dinámico y eficiente. Cuando te enfrentas a películas tan largas, mucha gente responde con un suspiro, como si fueran una lata. Pero no se equivoquen, esta película ocupa eficiente el espacio entre el tiempo, de formas que parece manipularlo. No vean sus relojes porque no habrán notado cuando esta película termina. Una de las secuencias finales es una persecución en unas colinas que te tiene con el corazón en la mano. La cámara sube y baja y cada elevación y descenso pausan tu respiración. Es espectacular. En serio, podría dedicarme a repetir cada increíble escena de esta película, pero sería fútil, no es necesario. Solo véanla. Ahora, una conversación sobre este filme no estaría completa si no hablara al menos sobre el final y algunos aspectos profundos de la trama. Así que esta es su alerta. En la descripción podrán encontrar un salto a las conclusiones. Un elemento fundamental de esta historia es el origen de Willa. Uno sospecha muy temprano sobre si Sean Penn será o no el padre biológico por el punto en el tiempo en que Perfidia tiene sexo con Lockjaw, y de ahí en adelante es más o menos evidente por qué él estaría buscándola en específico, esencialmente cuando quiere unirse a esta secta de supremacistas blancos, y debe responder si alguna vez se ha relacionado con una mujer no blanca, lo que es fascinante en varios ángulos. Primero, porque el filme reflexiona sobre qué es la paternidad, porque claro, Bob no será un gran padre, pero es un padre. Ni siquiera estoy seguro si Bob sabe que él podría no ser el padre biológico. Me gustaría verla una segunda vez solo para confirmar eso, pero lo importante es que él ha estado ahí los últimos 16 años. Incluso si estar ahí es solo estar. Eso lleva a esta espectacular escena en que Willa le pregunta ¿quién eres? Y él se salta todos los códigos y solo responde soy tu padre. Es la confirmación que necesita. Ella hace una pregunta que es tanto literal como figurativa. ¿Quién eres? Como literalmente ¿quién eres? Pero también como ¿quién eres para mí? ¿Por qué estás en mi vida? Y la respuesta es tan limpia pero tan cálida. Lo que lleva a esta hermosa escena final, en que Willa ahora tiene sus propias convicciones y sus propios códigos, y su padre entiende y respeta esto. Porque en el fondo el filme trata sobre esta brecha generacional en que gente que fue revolucionaria en su momento envejece y quizás no se convierte necesariamente en conservadora, pero sí envejece en espíritu. Al no tener algo por lo que luchar, pierde motivación por hacer lo que sea. Pero la conclusión nos deja con este respiro que de hecho la motivación puede estar en motivar a nuevas juventudes, no en resentirlas, que es algo que suele pasar. Yo no logré nada, así que tú tampoco lograrás nada. El punto final es sobre, bueno, quizás yo no logré nada, pero espero que tú sí logres algo. Es un momento de reconciliación del director, sobre no resentir los anhelos de los jóvenes, sino que abrazarlos, tal como él fue joven con sus propios anhelos. También hay un gran punto sobre qué sucede con la vida de un revolucionario. Personajes son amenazados con sus familias y sucumben ante la presión. Perfidia delata a sus compañeros, quienes terminan asesinados, y es justamente considerada una rata. Luego escapa a México y no sabemos más de ella hasta la carta final. Lo que es un retrato sucio de una vida revolucionaria, pero una verdad basada en la realidad, sobre que vivir la operación clandestina lleva a vivir al borde de la muerte. Al final, cuando Willa lee la carta, hay un romanticismo en la voz de Perfidia, pero no necesariamente una absolución. No creo que la película nos diga ella es una santa, sino más bien ella es humana, y es algo elemental de describir. Es decir, los padres y los activistas son humanos y se equivocan. Eso no vuelve menos reales sus luchas o su amor. Paul Thomas Anderson siempre es caracterizado como este director hipermasculino. Películas como Petróleo Sangriento siempre lideran estas listas de masculinidad tóxica, pero también es cierto que sus filmes tienen este fuerte romance y sensibilidad. Magnolia es mi película favorita de su autoría y es esencialmente sobre entender lo vital del amor, de tratarnos mejor, de subvertir las estadísticas. En este filme él hace tal vez su final más optimista, mira con pasión a futuro y dice creo que hay algo mejor en lo que nuestros hijos pueden hacer, lo que se contrasta con la visión de Lockjaw, que en su racismo ve a esta hija como una mancha, mientras el arco de Bob es sobre abrazar sus imperfecciones como padre y amar a su hija por sobre todas las cosas. Lockjaw ve la mera existencia de su hija biológica como un error que debe enmendar, lo que es fuerte porque el filme lidia con el supremacismo y la violencia inherente a la fuerza policial y militar. Hay un lenguaje completamente autoritario en esta película sobre cómo operan los Estados Unidos para reprimir voces que no le gustan, y es refrescante ver una película así de dura con su país de origen. Los gringos son unos genios en romantizar a su país, y vamos a ver un filme así de enojado con las políticas norteamericanas. Miren,
Pocas veces se tiene la oportunidad de ver un clásico en construcción. Y si pudiera analogar esta película a algo, creo que es lo mismo a ver Los Infiltrados de Scorsese, Sin lugar para los débiles de los hermanos Coen u Oppenheimer de Nolan. En ninguno de estos casos creo que esta sea la mejor película de su respectivo director, pero sí un escenario donde todo calza, donde el rompecabezas hace sentido, donde las piezas se unen en simetría e ilustran este puzzle. ¿Creo que esta sea la mejor película de Paul Thomas Anderson? No. Y por lo mismo, quizás me cuesta considerarla perfecta, porque después de todo, Anderson ha hecho tantas obras maestras que esta no se asoma en directa compañía con todas ellas. Pero volviendo a lo que mencioné al inicio, pregúntenle a alguien su película favorita del director y tendrá una respuesta distinta cada vez. Este filme habla a un momento en el tiempo que es fundamental. Es refrescante, entretenida y brillante, con un tecnicismo sobresaliente digno de uno de los más grandes maestros que tenemos entre nosotros. ¿Qué puedo decirles? Estamos ante un clásico moderno. Una batalla tras otra, es un potente 9 de 10. Díganme, ay Dios mío, ¿vieron esta película? ¿Qué piensan de ella? Estoy muy interesado en saber cuál es el camino que esta película tiene por recorrer, porque en serio creo que es uno de los más grandes filmes de todo el año. Y sé. ¿Cuál es su película favorita de Paul Thomas Anderson? Creo que esta sería mi cuarta favorita. Después vendría Boogie Nights, Petróleo Sangriento y en primer lugar, como dije, Magnolia. Pueden hacerlo saber en los comentarios y sepan que pueden ver este video un poco antes si se unen a las membresías del canal. Pueden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto. Y si les gustó este video, no olviden darse me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una rica semana.